El siguiente programa es clasificación T, para mayores de 18 años. Dirección de Espectáculos Públicos, Radio y Televisión. Ministerio de Gobernación. Es TV, Canal 67. Presenta una entrevista con veracidad, profesionalismo, carácter y objetividad. Iniciamos con Casos y Soluciones, conducido por Alfredo Villarreal. Si la gripe te pega fuerte en la nariz y los ojos, y eso te pone llorona, mejor toma Virogrip, que alivia cualquier síntoma de gripe. Virogrip, un producto calidad Viejosa. Pero también Asociación Salvador. ¿Qué tal, amigos televidentes? Qué gusto volver a saludarlos acá a través de esta señal TV Canal 67. A esta hora de la noche sean todos bienvenidos. La semana pasada estuvimos celebrando, precisamente el 22 de abril, estuvimos celebrando el Día de la Tierra. Una fecha que con tanto noticias que nos abruman y no le ponemos atención, que es nuestra casa, el Día Mundial de la Tierra. Para hablar de esto, hablemos con los entendidos, con los técnicos, con los que saben. Ya en nuestros estudios se encuentra el ingeniero Guillermo Umaña Granados. Él es el presidente de la Asociación Salvadoreña de Ingenieros Sanitarios y Ambiental, AIDIS, capítulo El Salvador. También, déjeme decirle, 2 veces presidente de la Asociación Salvadoreña de Ingenieros y Arquitectos, ASIA, a quien le damos las más de las cordiales bienvenidas. ¿Qué tal, ingeniero? ¿Cómo está? Qué gusto me da saludarle. Muchas gracias. Permítame saludarle bien, hombre. Muchas gracias, Alfredo, por estar aquí esta noche contigo y poder platicar con los amigos televidentes que te siguen y en las redes para poder hablar de un tema tan importante como es la casa común. ¿Verdad? Es una situación que nos llama la atención. Tenemos preparados algunos videos, ingeniero Umaña, y antes de dar inicio a esta situación, sí, ¿cómo podría usted decir en un minuto la situación de nuestro planeta? Es lamentable lo que está sucediendo a nivel global con esta situación de los conflictos armados, porque en una evolución de la especie humana, lo que menos se esperaría es un conflicto que nos está teniendo hasta la posibilidad de una guerra nuclear, una destrucción completa del planeta. ¿Cuánto se había avanzado con los ODS, que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible, donde uno de los eslogans que se había colocado, pues el principal, es que no dejaremos que nadie se quede atrás? Al recordar esas palabras de que no dejaremos que nadie se quede atrás, es la parte de la solidaridad mundial, donde los países con mayores recursos pueden ayudar a los países que no tenemos para poder conservar el planeta. Pero ante un caos planetario como el que está sucediendo, de tantos conflictos armados, y hoy que lo tienen en la puerta de Europa, en Ucrania, pues nos hace ver que estamos retrocediendo como especie humana y estamos atentando contra la casa común. Eso nos da tristeza, pues pensar de que los países se reunieron, más de 185 países ratificaron los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030 y hablar de que el 2030 íbamos a superar muchas condiciones como la pobreza, el hambre, agua limpia, la sostenibilidad en las ciudades, la planificación, el manejo de los residuos, la parte de consumo responsable, la parte de agua, la vida acuática, la vida silvestre, y eso fue 2015 para 2030, 15 años, y ahora estamos a 7 años de cumplir esa meta y lo que más tenemos es una destrucción total del planeta. Los líderes han olvidado precisamente lo que significa nuestra casa común y la especie humana. Tenemos que pedir, ¿verdad?, al Señor, pues que les traiga
reflexionen sobre esta situación que se está causando. No solo es en Ucrania, le pasa en Palestina con Israel, está pasando en Siria, está pasando en muchos lugares de conflicto. ¿No? Hay 8 o 9 conflictos en el mundo, pero este es el que nos aproxima y la importancia que tiene que esté en las puertas de Europa y ante una organización como es la OTAN, ¿verdad? Que son de 30 países, los más poderosos que tienen armas nucleares, enfrentando a un país que es la principal potencia nuclear, ¿verdad? Como es Rusia. Entonces nos pone en un conflicto realmente triste, de retroceso de la humanidad y de retroceso a la conservación de la casa común. Perfecto, ustedes ahí en AIDIS hicieron circular el siguiente afiche que ahí producción nos va a colocar para que nosotros podamos irnos viendo. Ahí está el afiche, a ver si lo podemos ver un poquito más íntegro, del 22 de abril, la Asociación Salvadoreña de Ingeniería Sanitaria y Ambiental, celebrando el 22 de abril, Día Internacional de la Tierra. Esto es lo que AIDIS, amigos televidentes, dio a circular el preciso momento, el 22 de abril. También, ingeniero, le invito a que veamos el siguiente video que hemos preparado. Ahí está, mire, ya lo tenemos, ahí en pantalla está el de ustedes, amigos televidentes. ¿Nos puede describir este afiche, doctor? Digo, ingeniero. Sí, fíjate que el Día Mundial de la Tierra nació en los años 65 a 69 y fue promulgado en el año 70 por un político, ¿verdad?, de los Estados Unidos. Este señor promulgó ese día y propuso 22 de abril por varias razones. Sin embargo, no es un día internacional o reconocido por las Naciones Unidas. Sin embargo, mundial, ¿no? es un día mundial. Sin embargo, ha sido adoptado por muchos países. Y entonces las organizaciones sociales lo han ido adoptando año con año, de tal forma que hoy todo el mundo reconoce ese día, ¿verdad? Pero la propuesta no nació de lo que comúnmente conocemos en la Organización de las Naciones Unidas, que son los días internacionales. Ellos tienen, por ejemplo, para hoy en mayo, 3 o 5 de mayo, hablando sobre el Día Internacional de la Naturaleza, y tienen uno de medio ambiente para en junio, ¿no? Entonces, pero no tienen como tal un Día Mundial de la Tierra. Sin embargo, se adapta mucho a las condiciones que suceden, ¿verdad?, dentro de esta época de abril. Y recordemos que para nosotros en Latinoamérica también tenemos la celebración ancestral, ¿verdad?, de la Pachamama, el principio de mayo, y tenemos incluso el Día de la Cruz, que es que marca el inicio del invierno, ¿no? Sí, y los frutos que van a venir, ¿verdad? Perfecto. Y darle gracias a la tierra. Entonces viene una combinación ancestral de los países, de los nativos, ¿verdad? De las personas que son originarias de esta zona, en donde también le daban las gracias a la tierra por todos los frutos que podían venir a partir del mes de mayo. Y ahí se combina también las costumbres de nuestra Iglesia Católica, ¿verdad?, que hace también el Día de la Cruz, ¿verdad? Entonces es una época especial de condiciones donde el planeta también está pasando por una condición en donde el Sol está apuntando perpendicular al Ecuador. Entonces también son condiciones naturales, ¿verdad?, dentro de la ruta de los 365 días que recorremos hacia el Sol. Y tenemos en esta época también la entrada al invierno, y le agradecemos también a la tierra para que nos dé buenos frutos. Así que hay una serie de condiciones en esta fecha del mes de abril a mayo que precisamente coinciden con darle las gracias a la Madre Tierra, ¿verdad? Y así como el Papa también, la encíclica ¿cómo se llama? Laudo Si, gracias mi Señor, donde él explica de tener todas las condiciones que debemos de generar para luchar por la conservación de nuestra casa común, ¿verdad? La Madre Tierra, nuestra hermana Tierra. Hay muchas expresiones que se han venido y la Iglesia no se ha querido quedar atrás, ¿verdad? Perfecto. Y está vamos, amigos televidentes, ingeniero Umaña, a ver este video que hemos preparado conforme a la conversación que tenemos en esta oportunidad celebrando el día. Ahí está.
Desde 2009, el Día Internacional de la Madre Tierra se conmemora el 22 de abril por una resolución de las Naciones Unidas. Su origen se remonta a 1970, con las primeras protestas registradas en Estados Unidos en contra de la mala calidad del aire, el uso excesivo de automóviles y la irresponsabilidad de las industrias. En esos años, la polución era vista como un símbolo del desarrollo. En 1972 se creó el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, que promueve acciones conjuntas entre los países adheridos a la ONU para el desarrollo sostenible y el cuidado del medio ambiente. La década de los 90 fue la de mayor acción. Desde 1995 se formó la Conferencia de las Partes, también conocida como COP, que supervisa el cumplimiento de los acuerdos convenidos en la Convención sobre Cambio Climático. En junio de 1997 se firmó en Japón el Protocolo de Kioto, con el objetivo de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero que causan el calentamiento global. Aunque se firmó en el 97, entró en vigor hasta 2005 y en 2013 fue ratificada por las partes. México firmó la ratificación y actualmente ocupa el 5º lugar a nivel mundial en desarrollo de proyectos para la recuperación de metano, energías renovables, eficiencia energética, procesos industriales y manejo de desechos. Para 2015, los países integrantes de la COP firmaron el Acuerdo de París sobre Cambio Climático. El único país que ha dejado dicho acuerdo es Estados Unidos, uno de los países desarrollados con mayor cantidad de emisiones que aceleran el calentamiento global. De acuerdo con la ONU, el Día Internacional de la Madre Tierra sirve para recordar que el planeta y sus ecosistemas nos dan la vida y el sustento, así como la oportunidad de concientizar a los habitantes sobre los problemas que afectan al planeta y a las diferentes formas de vida que lo habitan. La tercera roca. La canica azul. La tierra. Nuestro hogar. Cada persona, lugar o cosa que conocemos. Todo lo que hacemos. Cada memoria que creamos. Bien, amigos televidentes, este era el video que habíamos preparado para todos ustedes en esta oportunidad. Interesante. Doctor, ahora, ingeniero Umaña, le quiero consultar. ¿Ha habido un daño en el ecosistema mundial? Claro. Muchas personas y hasta líderes de países como Estados Unidos niegan esta condición, ¿verdad? Solo basta conocer desde cuándo es la revolución industrial y en cuánto tiempo hemos cambiado la temperatura del planeta. Todos los ecosistemas tienden a tener un efecto en el tiempo y por cambios naturales que también el ciclo de la Tierra va ocasionando, ¿verdad? Como la era del hielo, ¿verdad? Las condiciones climáticas, pero el hombre ha podido en menos de 100 años modificar drásticamente lo que sucede en miles de años. Y es prueba latente de que estamos presentes en la Tierra y que estamos ocasionando un daño. Y un daño que es irreversible muchas veces, ¿verdad? Por ejemplo, la contaminación de los acuíferos, ¿verdad? Una vez un acuífero dañado es muy difícil recuperarlo. Entonces son daños irreversibles y también hemos jugado con fuego, ¿verdad? Cuando hemos creado químicos persistentes en los ecosistemas, hemos liberado energía, ¿verdad? Como la nuclear, que tiene problemas graves en el ambiente, como Chernobyl, que quedó una condición terrible de inexistencia de vida. Japón, ¿verdad? Con la bomba que se tiró en Hiroshima. Hay condiciones que el hombre, y ahora ante una guerra como la que está sucediendo en las puertas de Europa, una guerra nuclear sería, con la condición que ahora tienen los países de fuerzas nucleares, sería devastada. Es decir, no hay ningún ganador, ¿verdad? Ya no hay más nada que hacer. Y ese es el peligro que está latente. Sin embargo, ha habido muchos movimientos como estos acuerdos de Kioto, estuvo Río y se ha venido avanzando, y ahora con los ODS. Sin embargo, los países más industrializados como China, Estados Unidos, son los que no han querido cambiar sus tecnologías, ¿verdad? Porque para ellos, para transformarla no es fácil. Sin embargo, no ha tenido voluntad de poder colaborar precisamente en eso. Así que el mundo está dividido en 7, 8 partes de países ricos
que consumen el 80% de lo que se produce en el mundo. El otro 20% lo consumimos entre los países, el resto de los países, que vivimos con ese 20%, pero todos los países aspiramos a vivir como esos países ricos, ¿verdad? Entonces necesitaríamos 5 planetas para poder abastecernos, y ese es el problema de llamarle desarrollo a lo que hemos creado en los países ricos, ¿verdad? No hemos realmente hecho unas actividades o acciones que le podamos llamar desarrollo humano. Y ahí es donde nos enfrascamos, y la reflexión que ahora todos estamos haciendo es que precisamente necesitamos evaluar, revalorar, meditar las acciones contaminantes que estamos haciendo al planeta. Y en eso hay muchos esfuerzos, sin embargo, países industrializados grandotes no han hecho su tarea. Y recae hoy en el cambio climático los efectos en los países pobres, que somos los que recibimos esos efectos y que somos altamente vulnerables. Y ahí es donde ha estado precisamente las discusiones en los foros internacionales, que los que estamos pagando los platos rotos, como ahora esta guerra de Ucrania, se nos aumentan los combustibles, se nos aumenta la vida, va a venir escasez de alimentos, de un conflicto en el cual ninguno de nosotros está por tener la hegemonía o liderar el mundo en la parte económica. Es un conflicto entre los Estados Unidos, Europa y Rusia, y entonces en medio de eso quedamos muchos países, ¿verdad?, que dependemos la parte energética, dependemos de la parte de alimentación, y vamos a sufrir muchos los efectos que estas personas, por la avaricia, por la cuestión de poder, por la cuestión de la hegemonía en el mundo, son capaces hasta de destruirnos a todos. Ingeniero, usted tocó un punto muy importante al cual yo me quería referir: irreversible. En total, el daño causado al planeta en la actualidad, ingeniero Umaña, ¿es totalmente irreversible? ¿No tenemos ya tiempo para recuperar todas esas zonas devastadas? ¿Ya no hay tiempo para recuperar todo ese daño hecho? La esperanza siempre debe existir. Estamos viajando a Marte y queremos encontrar un planeta gemelo alterno, como hay que abandonar el barco, y en el momento que hay que abandonarlo hay que buscar otro planeta. Eso quiere decir que si podemos colonizar Marte, que no tiene condiciones propicias para el desarrollo de la vida actualmente, ¿cómo no podríamos recuperar un planeta vivo como el nuestro? Esa palabra irreversible se puede cambiar. Claro, es decir, hay condiciones que es tan grande los beneficios que se pueden obtener y recuperación de zonas, y hay cosas que nos van a quedar afectadas, ¿verdad? Pero no todo está perdido. No todo está perdido. Si podemos recuperar a Marte y poder tener vida en un lugar inhóspito como ese, ¿verdad? ¿Cómo no poder hacerlo con la Tierra? Así que la apuesta está ahí, y siempre se busca la esperanza. El hombre tiene que tener esas esperanzas. Jesús nos habló de hacer el reino en la tierra, y cuando rezamos decimos, véngase tu reino, ¿verdad? Y entonces el reino que queremos buscar es precisamente el que podemos construir entre todos los hombres y mujeres de buena voluntad. Entonces concluimos que no podemos recuperarlo. Ok. Perfecto, magnífico. Ingeniero, le invito al siguiente espacio. Tenemos nuestro primer corte a esta hora de la noche. Vamos a retornar con más referente al estado de nuestra casa, la Tierra. Ya volvemos, no nos cambien. Continuemos, amigos televidentes, conversando en esta oportunidad con el ingeniero Guillermo Umaña. Es el presidente de la Asociación Salvadoreña de Ingenieros Sanitaristas y Ambientales, AIDIS capítulo El Salvador. Vamos a ver el siguiente vídeo. Le invito, ingeniero Umaña,
a que lo podamos observar para seguir con este marco de referencia del cual estamos conversando, de la tierra, de los daños que le hacemos a nuestra casa. Adelante video, mi querido amigo de producción. Vamos a ver si lo tenemos ya para que lo... Ahí está. La tercera roca, la canica azul, la tierra, nuestro hogar. Cada persona, lugar o cosa que conocemos, todo lo que hacemos, cada memoria que creamos, están aquí, en este pálido punto azul. Es solo un planeta rocoso en un sistema solar, en una galaxia entre miles de millones. Incluso mientras exploramos el espacio, estudiamos nuestro planeta de origen. Lo vemos como nadie más puede, un ecosistema extenso. La vegetación, el aire, el agua, el hielo. Nuestros datos mejoran la forma en que cultivamos alimentos y cómo gestionamos la tierra que labramos. La NASA tiene más de 20 satélites que miden la altura de los océanos y las aguas continentales, las nubes y las precipitaciones, el dióxido de carbono y mucho más. Durante décadas, nuestros datos han rastreado cómo todos estos sistemas de la Tierra interactúan. Desde arriba, vemos las conexiones. La transición de ciudades a tierras agrícolas, los afluentes fluyendo hacia los ríos y estos hacia el mar, los vientos desplazando las nubes alrededor del planeta. Más allá de estas observaciones, la capacidad de la NASA para generar modelos informáticos y anticipar cómo está cambiando el planeta ayuda a comunidades del mundo entero a prepararse. Vemos nuestro planeta cambiante, huracanes, volcanes, incendios, y vemos los impactos de los humanos, hielo que se derrite, temperaturas al alza. El clima de la Tierra ha cambiado y sigue cambiando. Nuestros datos nos dan la comprensión necesaria para adaptarnos y proteger nuestro planeta de nuevas maneras. Nuestras tecnologías de vuelo eléctrico reducirán el uso de combustible y ahorrarán energía. Facilitaremos viajes aéreos más limpios. Al comprender nuestro mundo cambiante, mejoramos vidas y protegemos nuestro futuro. El futuro de nuestra pequeña roca en el universo, nuestra Tierra. Ingeniero Umaña, luego de ver este video, algo se está haciendo. Sí, la ciencia ha contribuido, creo que estamos en un nivel a tal grado que podemos tener datos en tiempo real, una información, una base de datos que nunca en la historia habíamos tenido, una forma de monitorear el planeta y los cambios en él y las emisiones como nunca las habíamos tenido. Es decir, que hemos alcanzado un nivel tecnológico en el cual a ciencia cierta podemos lograr un avance significativo en eso que hablábamos de la irreversibilidad, la multicausalidad, los múltiples efectos que hemos creado. Hoy podemos conocer que esas acciones, cuáles son todas las causas que han provocado estos efectos que hoy conocemos y que los podemos ahora monitorear y tenemos una historia, los podemos graficar, podemos saber la tendencia y tenemos también la tecnología como para poder, porque la ingeniería ha crecido, imagínate esos vuelos ya con uso alterno de una energía limpia. Hemos avanzado precisamente en tecnología limpia y eso es lo que queremos alcanzar como especie evolucionada en la conservación de estos recursos naturales que tenemos. Y yo creo que la ingeniería está precisamente al servicio, la ciencia, de poder mejorar las condiciones de vida del ser humano, conservando las del planeta para las futuras generaciones. Esa es la apuesta y yo creo que tenemos una evolución como especie humana que hemos alcanzado en el 2022, un nivel de información y de monitoreo al planeta y conocer a ciencia cierta lo que sucede y cómo lo podemos detener. Tenemos en las manos el poder para poder modificar la tendencia de la contaminación. Sobre todo, ¿qué dice usted? ¿Cómo ha observado el uso del recurso hídrico? ¿Hasta cuándo vamos a tener el agua? ¿Hasta cuándo? ¿Qué uso le estamos dando? Y si lo podemos ver localmente en El Salvador o mundial, como usted quiera, pero realmente
¿Hasta cuándo vamos a tener el agua? Sí, me gustaría plantearlo a nivel de país, ¿verdad? Ok, magnífico, por favor. Hoy venimos bajando de ver la problemática mundial y tenemos que ver qué es lo que nos está pasando en nuestro país. Así es. Hoy tenemos un Ministerio del Ambiente que ha crecido bastante, ¿verdad? Un poco, ya llegó a su edad adulta, ¿verdad? Ya tiene más de 20 años, más de 21 años, ha evolucionado en su marco legal, tiene completamente el marco legal como para poder frenar la contaminación al recurso hídrico, cuenta con la ley general ahora del recurso hídrico, cuenta con sus reglamentos, tiene la parte para frenar la contaminación por contaminación de aguas residuales, tiene también la reglamentación para frenar la contaminación por residuos sólidos, cuenta con una ley también de residuos que no la habíamos tenido, pero sí teníamos los reglamentos. Los reglamentos existen desde el año 2000. Ahora vamos completando el marco legal y tenemos una estructura con jueces ambientales. Es decir, hemos alcanzado también a nivel de país una madurez sobre tener un marco legal completo. Ahora aplicarlo para ver progresivamente cómo lo vamos haciendo. Primero, el dato que tenemos es que solo el 3% de las aguas residuales son tratadas en nuestro país. El 97.5, 99% de los ríos están contaminados. Entonces, ¿cómo empezamos a tener un programa, un plan nacional, un plan de nación? ¿Cómo construimos entre todos un plan de nación? Y esto es bien importante cuando digo entre todos. Es decir, no podemos continuar con un gobierno muy centralista que no puede crear un tejido social y no puede buscar la participación de todos, de la academia, de las gremiales de profesionales, en donde todos estemos incluidos para poder contribuir y hacer un plan de nación. Porque solo así podríamos salir. Estamos ahora enfrentando actos delincuenciales y un flagelo a nuestra sociedad terrible de lo que nos ha pasado en 30 años por no habernos organizado y tener un tejido social fuerte en donde podríamos haber evitado llegar a estas condiciones en las que estamos viviendo. Igual en medio ambiente. En medio ambiente pudimos haber hecho una mejor organización, ¿verdad? Mejores acciones, convertir y formar mejores ciudadanos, y hemos perdido esa oportunidad. Pero, como dice el proverbio chino, hay dos momentos para sembrar un árbol. El primer momento fue ayer y el otro momento es hoy. Así que debemos de iniciar a hacer las acciones y a corregir esta situación. Entonces, la conformación de comités técnicos, de mesas de trabajo, de foros en donde todos podamos participar y busquemos un plan de nación para que podamos contribuir al mejoramiento de nuestros ecosistemas. Como país, 21.000 kilómetros cuadrados, con 7 millones de habitantes, en una condición de precipitación de 1.800 milímetros al año, en donde nuestros ríos son muy cortos, en apenas 30 a 50 kilómetros descargan en el mar, y solo tenemos una cuenca grande como es la del río Lempa, en donde el 40% la compartimos con Honduras y Guatemala, en donde prácticamente el 60% de nuestro territorio está compartido en 3 grandes cuencas con Honduras, con Guatemala, el Huascorán, el río Paz. Y esas condiciones son las que tenemos que estudiar, que son oportunidades también, ¿no? En las cuales debemos de establecer convenios con Guatemala y con Honduras. Es decir, el trifinio que tenemos entre los 3 países nos unen tanto la cuenca del Lempa, la del Huascorán y la del río Paz con estos 2 países hermanos, en donde debemos de planificar también en conjunto nuestros recursos. ¿Pero se está haciendo, ingeniero, o no? Porque en la práctica, lejos de ver eso, estamos viendo mayor contaminación. Sí, por ejemplo, en plástico, en basura. Vamos a ver. Tenemos un problema fronterizo en el río Motagua entre Guatemala y Honduras, en donde la bahía de Honduras se llena de plásticos arrastrados. Tenemos en el Huascorán un tapón grande de basura entre Honduras y El Salvador, de desechos que se descargan al mar.
Es decir, si no actuamos en conjunto entre estos tres países, tampoco vamos a poder contribuir porque compartimos cuencas. Por ejemplo, Guatemala es el país que más comparte cuencas. 75% de su territorio está compartido entre México, El Salvador y Honduras. Imagínate qué problema. Guatemala tiene que convivir y aprender a vivir y hacer convenios internacionales. Entonces, las fronteras que nos marcaron de fincas, de hacienda en la colonia, ¿sí? No nos sirven para planificar territorio y sostenibilidad. Entonces tenemos que romper y pensar en cuencas. Esas regiones hidrográficas grandes las tenemos que compartir entre los gobiernos de los tres países. Y no se está haciendo precisamente esa... En lo que se avanza en un periodo y logramos hacer algunas mesas, el siguiente periodo se desmonta todo. Dependiendo del partido, del líder político que llegue a cada país, volvemos a comenzar. Y esta historia desde el mercado común centroamericano la vivimos, ¿verdad? Tuvimos hasta un conflicto armado con nuestro hermano país Honduras en el 69. Es decir que tenemos muy pocas experiencias de unión, de trabajo en conjunto con los dos. Por ejemplo, el Golfo de Fonseca, dividido entre Nicaragua y El Salvador, y no darle salida a Honduras, es una cosa tonta, ¿no? ¿Cómo se llama? El puerto, esto lo hubieran desarrollado entre los tres países, ¿verdad? Y no se hubiera perdido lo que se tiene en este momento. Es decir, pensamos localmente, y ese pensamiento centroamericano mezquino que desde 1521 existe, 300 años estuvieron los españoles, crearon esta región, y después cuando nos independizamos nos empezamos a separar. En menos de 20 años ya no éramos República Federal Centroamericana, sino que cada uno cogió por su lado. Y esa condición nos está perjudicando siempre, y tenemos el único país que no tiene, prácticamente solo el 5% de su territorio está compartido en cuenca, es Panamá, ¿verdad? Que es el que liga el continente, ¿verdad? Pero de ahí todos tenemos una relación natural, ¿verdad? Que nos unen en los ecosistemas y que estamos perdiendo la oportunidad, pues, de poder planificar el mismo. Esa mezquindad no nos permite hacer una planificación territorial y de desarrollo de nuestros territorios. De continuar así, ingeniero Umaña, que no se ponen de acuerdo los países centroamericanos. Yo creo que la población centroamericana va por los 40 millones de habitantes, me imagino, que por ahí anda, 40 millones en toda Centroamérica. De continuar con esta mezquindad, que no nos ponemos de acuerdo, ¿qué nos espera, ingeniero Umaña? Sí, imagínate los esfuerzos que hemos hecho a nivel político de elegir 20 diputados para que estén dentro del Parlacen. Hace como unos 5 años me invitaron a dar una charla, venían unos diputados del Parlacen sobre precisamente este tema del recurso hídrico y las cuencas compartidas. Desde ahí, desde ese organismo que estamos buscando la integración desde hace años y que no avanzamos sobre esa situación, y ya muchos países se cansan de estar financiando precisamente un organismo que no avanza en ninguno de las condiciones, porque deberíamos de tener ya la cuestión de fronteras, la parte económica y ahora la línea de trabajo ambiental para poder es decir, hablar de una región integrada en las necesidades comunes que tenemos de administración de nuestros recursos. Y eso es lamentable porque no caminamos hacia allí, sino que más bien en privilegios de funcionarios que sostenemos, pues, y donde han salido narcotraficantes, pues, en Centroamérica, ¿verdad? En ese organismo. Una cosa que hemos creado para poder organizarnos o poder planificar y tener ¿cómo se llama?, un mejor desarrollo, ha servido para delinquir. Entonces es triste y tenemos que dar ese timón, esa vuelta de timón, y yo creo que el gobierno actual está queriendo hacer unos cambios así de ese nivel que sentimos que son drásticos, ¿verdad? Pero que tenemos que movernos y salir de nuestra comodidad, desde nuestro sofá, y tener que cambiar las condiciones, y necesitamos hacer eso. Pero el único detalle, como yo digo, es que lo debemos de hacer como un plan de nación, en donde podamos integrarnos todos a ese trabajo.
y no tener una oposición que todo le dice no al gobierno y un gobierno que le dice que todo lo que plantea la oposición también es negativo. O sea que, ¿cómo le damos vuelta a esa página de la historia del país para poder avanzar? En donde todos apoyemos un plan de nación y estemos convencidos que vamos en una buena dirección y que vamos hacia adelante. Yo creo que ahí es donde el presidente tendría que entablar un nuevo tejido social en donde la academia, los profesionales, los empresarios, todos participemos y participemos con ese compromiso, con ese verdadero solidaridad y esos temas de interés para la región centroamericana. Y no es que se quiera hacer apocalíptico en lo personal, pero si nosotros continuamos de esta manera, ¿qué nos está esperando para el 50? Es decir, si ahora poco cae el agua ahí en el chorro por horas, tenemos que comprar agua embotellada, y hablando del recurso hídrico, sin ser apocalíptico, de continuar en este ritmo, ¿qué nos espera? Siempre dijimos que la ley de agua era importante y lo es, pero que cuando la tuviéramos ya no íbamos a tener muchos recursos que administrar. Y yo creo que el gran paso que dieron los legisladores de este periodo fue aprobar esa ley. Botar ese muro que era infranqueable, prácticamente 30 años hablando de esto, y desde los años 70 se habla de la planificación del recurso hídrico. Nos falta hoy fortalecer a nuestra Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillado. Nos falta fortalecer el subsector agua y saneamiento. Necesitamos también hablar del subsector. En términos del recurso hídrico, pues la ley daba un año para poder conformar el organismo, ¿verdad?, que va a ser la autoridad del agua. No hemos oído pasos sobre eso. Ojalá que se esté trabajando y no nos vaya a suceder como la ley de ordenamiento y desarrollo territorial, que la tenemos ahí tirada desde hace más de 5 años, ¿verdad?, engavetada, sin ningún recurso, y que ahora, nació muerta y no tiene gestión en el territorio. Y bajo la nueva visión de una ley de recurso hídrico, también queda un poco desfasada, o sea que hay que revisarla y poder armonizar estos dos elementos que nos permitan tener una organización a nivel de las regiones, ¿verdad?, a nivel de los municipios, y más de a nivel de municipio a las regiones hidrográficas, y empezar a planificar como tal. Pero también tenemos un problema de 262 municipios pequeñitos. Tenemos más de 100 municipios menores de 3.000 habitantes urbanos, en donde solo el FODE servía para pagar la planilla del Consejo Municipal y los empleados municipales, en donde no se puede desarrollar más nada. Hoy, de la descentralización que habíamos caminado muchos años en ello, más de 30 años en la descentralización, ahora venimos y centralizamos con un organismo de desarrollo de obras municipales. Quizás lo que necesitamos es hacer un híbrido. Los municipios pequeños necesiten tener un organismo centralizado que les ayude, pero hay 67 municipios grandes, mayores de 15.000 habitantes urbanos, y los del área metropolitana, que podríamos ayudarles a que se fortalezcan y sean realmente autónomos, de tal forma que el don permitiera que los municipios grandes que tienen ingenieros, que tienen oficinas de desarrollo territorial, que tienen recursos, pudieran administrar sus propios fondos del FODES. Y los pequeños, en conjunto, poderles ayudar para tener infraestructura a nivel de regiones, no de municipios, porque son tan pequeños que pueden servir muchas obras de carácter local, le pueden dar servicio a mancomunidades, ¿verdad?, y no a una comunidad, a un municipio respectivo. Atender 262 solicitudes, a solo atender 130 y 67 desarrollarlos en forma autónoma, un híbrido en el cual podríamos apostarle más a ver cómo es que se van desarrollando y premiando los municipios que tienen capacidad administrativa y puedan administrar sus propios recursos. Así que tenemos que repensar y planificar bien qué estamos haciendo con el proceso de descentralización, todo lo que habíamos caminado,
y ahora voltear todo a la centralización, en donde va a ser difícil en estos 2 años sacar proyectos solo por decir que salimos bien evaluados y no si realmente van a servir y son obras de necesidad prioritaria para la población. Ahí es nuestro temor como gremio de profesionales. Muy bien, ingeniero Umaña, usted fue más allá y qué bueno, mire, qué bueno hablar con los especialistas. Nos fuimos a los mecanismos de legislación, coordinación interinstitucional que debemos tener. Por eso ahora ya me cayó el 30, mi querido ingeniero, que se urge el Plan de Nación Ambiental. Vamos a la siguiente pausa, amigos televidentes. Volvemos ya con la recta final de nuestro programa. Tenemos algo que conversar con usted. La situación del lago de Guija. Ya volvemos. Continuemos, amigos televidentes, conversando con el ingeniero Juan Guillermo Umaña, presidente de AIDIS. Sin perder más el tiempo, vamos con el siguiente video que nos muestra someramente cómo se encuentra la situación en el lago de Guija. Corre video. Las aguas del río Ostúa son claves para la vida y el desarrollo agrícola del municipio de Metapán, al norte de Santa Ana. Por eso, los habitantes del cantón San Jerónimo están preocupados por la aparente contaminación que genera un proyecto de minería, ubicado en el fronterizo municipio de Asunción Mita, en Jutiapa, Guatemala. Ya no es igual porque de que tenemos el proyecto minero Cerro Blanco, las aguas han venido marcando también el sentir del proyecto. Hoy si la consumimos se siente de mal sabor, no se siente bien el agua. Contaminada, el agua no la consumimos nosotros para nada, pues ni lo bañamos siquiera con esa agua. La contaminación de un río va más allá de las fronteras territoriales y acaba siendo un problema que afecta al país vecino. Esto es lo que dicen habitantes de Concepción Mita, en el lado de Guatemala. Hoy en día hasta los peces se han muerto, porque el año pasado sí sucedió eso. No, lo que es en mi pueblo no consumimos agua de río, es agua potable la que consumimos. El problema de la contaminación que se estaría originando en Guatemala afecta también al lago de Guija, que al igual que el río Ostúa, desemboca en el río Lempa, de donde se saca el 60% de agua que es potabilizada para distribuir en el área metropolitana de San Salvador. El río Lempa cruza todo El Salvador. Y si la laguna es contaminada, también El Salvador todo va a ser contaminado. 5.000 personas se pueden mantener lo que es del lago de Guija. Porque yo soy nacido y criado en este caserío, les digo, yo tengo mis hijos, nosotros tuvimos 8 hijos con mi esposa. Y de dónde salió para todo, para el estudio de ellos, es del lago. Porque nosotros no tenemos otras fuentes de trabajo aquí. Estando así las cosas, amigos televidentes, por cuestiones de tiempo llegamos hasta aquí con el video, pero ahí tiene usted ya una reseña, ingeniero, que el agua que se consume acá en San Salvador sí, viene del Guija. El Guija, en la represa hidroeléctrica, hay un desagüe, Guajoy, el río desagüe, sí, Guajoy, que descarga al río Lempa. Y entonces se combina con el agua del río Lempa, ¿verdad? O sea que es un afluente, ¿verdad?, del río Lempa natural. Ahí pusimos una represa hidroeléctrica y ahí viene esa agua que es captada para potabilizarla y darle agua al área metropolitana de San Salvador. Desde hace, y no solo existe esa minería, ¿verdad?, sino que hay ciudades, pueblos de más de 15.000 habitantes urbanos que descargan sus aguas crudas, sus aguas residuales en el río que descarga al Guija. Es decir, que ya teníamos problemas con nutrientes y con un alto crecimiento de algas. ¿Te recuerdas cuando se paró la planta por el color que empezó? Es una situación de toxinas. Es una cuestión de toxinas que genera una alga, un crecimiento desproporcionado debido a los nutrientes y que afecta el lago y que ese crecimiento de alga afecta a nuestra planta potabilizadora. Esto de la minería se viene escuchando desde hace más de 10 años con ese proyecto Cerro Blanco y ya es un hecho que la van a ampliar todavía la minería esa y va a traer mayores consecuencias.
Entonces es urgente poder platicar, ¿verdad?, con el gobierno de Guatemala, sentar una mesa de trabajo, ya dada la dependencia no solamente en agua potable, también en la parte agrícola. El 60% de nuestro territorio es bañado por el río Lempa y sus efluentes, es decir que no estamos hablando de la vena principal de la vida, y de ese río depende la generación eléctrica, el agua potable, la agricultura, la pesca, digamos, fuentes de trabajo. Es tan vital para nosotros el río Lempa que no deberíamos de pasar ni un día desapercibido sin poder platicar con el gobierno de Guatemala y Honduras por esta situación tan caótica que la hemos venido dejando. Y aquí es donde viene un concepto de pago por servicios ambientales, ¿verdad? Los de la cuenca de abajo tenemos, si queremos conservar la parte de arriba, tenemos que generar también recursos para que estas personas tengan una forma de vivir allá arriba. A eso se conoce como pagos por servicios ambientales. El de arriba, ¿de qué va a vivir, verdad? Y en qué condiciones y cuáles son las alternativas de desarrollo que puedan tener los habitantes de la cuenca alta del río Lempa, igual que en el río Paz, igual que en el río Huascorán, y mejorar las condiciones de salud pública a través del saneamiento ambiental. Por ejemplo, en Honduras, con el tapón que tenemos de basura en el Huascorán, ¿verdad?, es mejorar los sistemas de aseo que tienen los municipios de Honduras y tener un relleno sanitario de ese lado. Del lado de nosotros los tenemos, pero la basura viene de fuera. Igual tenemos el problema con el río Paz, ¿verdad? Ya tenemos más de 30 kilómetros de río Paseco, ¿verdad?, que se le llevó en una de las tormentas que hubieron por los años 80, 70, y se va cambiando el curso del río y generamos pobreza y menos recursos para la agricultura de nuestro país. Hoy está sucediendo con el río Lempa y nos puede dejar en forma inutilizada el agua, ¿verdad? Y entonces tenemos que platicar en esas condiciones. Es decir, cómo le llevamos el saneamiento a los municipios que viven en la cuenca alta del río Lempa y que son de Guatemala la mayoría, y cómo también el gobierno prohíbe la minería dentro de esta cuenca que es tan vital para el desarrollo de El Salvador. Y qué puede ofrecer El Salvador como pagos en servicios ambientales por esta condición que estamos pidiendo, que para nosotros es de suma importancia. Ingeniero, de no haber este plan de nación ambiental, como usted dice, para coordinar todas estas situaciones, es decir, ¿qué clase de agua estamos tomando nosotros acá en la capital salvadoreña? Cada vez se está deteriorando más, ¿verdad? Las fuentes han sido, bueno, eso fue lo que llevó también a crear la ley, ¿verdad? La ley no se ha creado también, es decir, estamos presionados por los recursos y cada vez está siendo más escaso encontrar agua de buena calidad. Antes de explotar el río Lempa habían otras dos alternativas. Era hacer una galería filtrantes a la orilla del Lempa, que creo que deberíamos devolver a ese proyecto para poder tener filtrada el agua en la zona de recarga acuífera. Y el otro era la potabilización del lago de Ilopango, que le han prometido una planta de tratamiento de potabilización al presidente de la República de China, que tiene arsénico y tiene un problema grave, bueno, el arsénico que es el metal, ¿cómo se llama?, tóxico, y además de hierro y manganeso, que se vive con eso porque ya hay una planta de potabilización en esa zona, ¿verdad? Pero que toma de pozos perforados, y una parte me contaron de que ya están tratando agua del lago Huija, del lago de Ilopango, perdón, que es grave si no lo estamos haciendo con las medidas correctas de saneamiento, del tratamiento y la garantía durante 24 horas durante los 365 días del año. Ahora, existe tecnología en el mundo en que pueda servir, y la República de China ha prometido esta situación, que sería la otra fuente de agua que pudiera tener el área metropolitana dentro de las opciones que hay para poder abastecer. Y hay otras zonas que no tienen muchas opciones más que recuperar esos acuíferos y planificar el uso del suelo para que no se asienten grandes urbanizaciones y podamos planificar mejor el uso del suelo, de tal forma que construyamos también hacia arriba
en lugar de estar planchando todo el país con cemento. Entonces esto requiere políticas públicas serias, comprometidas, y un gobierno fuerte, capaz de poder ordenar ese desorden de crecimiento urbano que tenemos. Ingeniero, lastimosamente el tiempo nos ha terminado esta interesante conversación. Ojalá que exista otra coyuntura en la cual podamos conversar con usted. Altamente agradecido por su presencia. La Semana Asia. La Semana Asia, claro que sí. Vamos a tener en la Semana Asia aquí a la presidenta de Asia y al presidente de AIDIS para ver cómo se va a desarrollar esa Semana Asia 2022. Ingeniero. En octubre. Muchas gracias, oye, muy amable. Gracias, Alfredo, y ahí estamos para servirles y tengan todos una feliz noche. Perfecto, pero sobre todo, gracias a usted, amigo televidente, que ha estado con nosotros durante esta hora. En la próxima tendremos mucho más. Si la gripe te pega fuerte con fiebre y dolores, y eso te pone llorón, mejor toma Virogrip, que alivia cualquier síntoma de gripe. Virogrip, un producto calidad Vijosa. Los conceptos vertidos en el programa anterior son responsabilidad directa de quien los emitió. En ningún momento representan la línea editorial de esta estación televisora.